Gracias primero por la invitación para poder compartir en este espacio. En primer lugar, me alegra mucho ver a personas con los que hemos compartido también el servicio pastoral, ¿no? La hermana Silenia, con la que hemos compartido algunos años en las OMPs, en la conferencia episcopal, lo mismo también para el doctor Genaro. Y bueno, con Beisa también nos hemos conocido, hemos compartido espacios de reflexión en la Universidad Católica. Entonces, yo me siento en primer lugar muy agradecido, me siento también con personas con las que he compartido estos espacios. Y a partir de ello también, poco a partir, como mencionaba, la experiencia pastoral, un poco el recorrido que he podido vivir siendo miembro activo de los movimientos, de los grupos, de la formación en diferentes parroquias y también en diferentes jurisdicciones eclesiásticas. A partir de ello es lo que voy a compartir. Me invitaron a desarrollar este tema de los instrumentos metodológicos, ¿no? Yo le doy un enfoque un poco más el tema organizacional. Entonces, desde esa perspectiva voy a plantear algunas ideas que creo que son necesarias para la pastoral familiar hoy. Sí, voy a compartir mi pantalla. Eh, Todavía no puedo compartir. Si me habilitan para compartir pantalla, por favor. Un momento, ahorita te habilitamos. Ok, ok. Muy bien, entonces mientras vemos las cosas técnicas, les decía que es una alegría poder retomar estos espacios, ¿no? En el que podemos enriquecernos mutuamente. Y es importante, creo que el- la etapa en la que se está trabajando hoy en la pastoral familiar, creo que es un momento importantísimo para dar, es cierto, se han dado pasos importantes, creo, pero también creo que es Sí, importante hoy dar algunos pasos más significativos. Por eso justamente sí. íbamos Marcos, a ver las pautas. Ahora sí, muy bien. Bien, entonces, los instrumentos metodológicos, ¿no? Entonces, eh, yo voy a empezar primero con algunas constataciones que creo que son importantes mencionarlas para tomarlas en cuenta, ¿no? Como pastoral familiar, creo que se ha hecho un camino muy valioso, muy importante, donde hay experiencias valiosas, hay testimonios de familias, de esposos, hay formación, y eso en esta semana lo hemos ido viendo, todo el tema de testimonio de las familias. Si uno va a las jurisdicciones, hay familias que tienen una experiencia tanto en la pastoral familiar, tanto en el servicio pastoral, personas que tienen una formación valiosa en diferentes ámbitos, que colaboran y sirven en la pastoral familiar. Creo que es algo importante, es decir, la pastoral familiar en Bolivia no está en cero, no estamos empezando de cero, sino que ya hay un camino recorrido y creo que es importante valorar eso. Segunda cosa, creo que también tenemos que tomar en cuenta que en Bolivia tenemos contextos diversos, es decir, de las 18 jurisdicciones eclesiásticas, sean arquidiócesis, diócesis, prelaturas o vicariatos, cada jurisdicción tiene una realidad concreta, ¿no? Son contextos diversos. Entonces, lo que podamos compartir o sugerir no va a ser como una receta para todos, ¿no? Es decir, quienes se pueda o puedan aplicar algunos criterios, lo haremos desde la perspectiva, desde la realidad y el contexto en el que estemos nosotros. No es la misma realidad que vive una pastoral familiar en una arquidiócesis que la pastoral familiar en un vicariato, ¿no? En una arquidiócesis puede ser que la pastoral familiar esté engrosada con varias familias comprometidas,
con etapas de formación, con testimonio, etcétera. Pero en un vicariato puede ser que una familia sea la pastoral familiar. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y ver también como una realidad en sí misma. También hay estructuras, organización de la pastoral familiar que tiene ya un recorrido, ¿no? Hay un trabajo ya realizado que es muy rico, muy valioso y que también es importante volver a mirar esa realidad. También es importante reconocer la riqueza de los movimientos y grupos que dedican su servicio a la familia. No en todas las jurisdicciones tenemos estos movimientos, pero hay movimientos en Bolivia presentes en diferentes jurisdicciones que tienen una riqueza valiosísima, que tienen experiencia incluso con presencia en otros países, que también creo que son un elemento importante que nos pueden ayudar como pastoral familiar a poder, en primer lugar, ver cómo estamos y en segundo, qué podemos hacer para seguir avanzando. Y otro elemento importante creo que es importante reconocer que hay nuevos desafíos para la pastoral familiar. Yo he hecho un poco el seguimiento, ¿no? El acompañamiento también en algunos grupos. He visto el trabajo de Beisa, por ejemplo, que sea desde el momento que ha entrado a este servicio de colaboradora en la conferencia, se han hecho esfuerzos, ¿no? Por identificar justamente estos nuevos desafíos, por identificar en dónde estamos como pastoral familiar y hacia dónde podemos ir. Entonces, los nuevos cambios, las transformaciones sociales, culturales, la pandemia, ¿no? Son situaciones que han ido transformando la manera de vivir de las personas, la manera de sentir de las personas. La sensibilidad a lo religioso ha ido transformándose, ¿no? La misma familia ha ido identificando nuevas situaciones, nuevas realidades, nuevos desafíos. Entonces, todo ello tiene una repercusión también en la pastoral, porque la gente ya no tiene los mismos anhelos, las mismas búsquedas, ¿sí? Las mismas certezas que hace años. Entonces, estas transformaciones que muchas veces son aceleradas, ¿no? Recordemos la época de la pandemia, que ha acelerado muchos procesos en el ámbito tecnológico, en el ámbito laboral, en el ámbito de las comunicaciones. Y nosotros lo podemos palpar en nuestras propias familias, ¿no? Las grandes dificultades de comunicación y comprensión entre generaciones, ¿no? Entre padres e hijos, o padres y abuelos. Los niños, los jóvenes de hoy hablan un lenguaje diferente por influencia de las redes sociales, del internet, etcétera. Y eso también tiene una repercusión en nuestro ser, o tendría que tener una repercusión en nuestro servicio pastoral como pastoral familiar. Entonces, estos desafíos también las ha identificado el Papa Francisco. Y justamente para responder a estos desafíos, el Papa cuando iniciaba su pontificado nos ha regalado una carta, ¿no? La Evangelii Gaudium, que es una carta programática, en el que habla de la opción misionera, ¿sí? Recordemos que esta carta programática nos revela más o menos cuáles son las prioridades, el rumbo, el norte que va a tener el pontificado, ¿no? Del Papa Francisco en este sentido. Y en el numeral 27, el Papa nos manifiesta un sueño que él tiene. Y nos dice sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, y dice, y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo. Y aquí creo que es la primera clave que necesitamos nosotros comprender en nuestra pastoral familiar. El Papa nos habla de una transformación. El criterio de esa transformación es la opción misionera.
y habla de costumbres, estilos, horarios, estructuras. Es decir, nos está invitando a preguntarnos si todo esto es bueno que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Porque yo siempre digo, o sea, lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, no tiene nada de malo. Es todo lo bueno que se ha hecho, todavía sigue siendo una herramienta pastoral adecuada, acorde para estas nuevas generaciones, con nuevas búsquedas, con nuevos anhelos, con nueva sensibilidad. Pues creo que es importante, ¿no? Nos está invitando a cambiar algo, pero no es un cambio porque esté de moda cambiar, ¿no? Porque muchas veces también así se ha entendido, que hay que cambiar porque hay que cambiarlo, digamos, ¿no? Y que lo viejo ya no nos sirve y lo nuevo tiene que venir, ¿no? No, no es una cuestión de moda, sino que el criterio fundamental es que si lo que hacemos, lo que organizamos, cómo hemos estructurado la pastoral familiar, es un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. No nos dice de un mundo pasado, no. Dice del mundo actual, de la familia hoy, con todos sus desafíos, con todas sus características. Entonces, creo que eso es un primer paso que debemos dar nosotros como pastoral familiar, cada jurisdicción según su realidad, y preguntarnos si lo que hacemos, si la manera en que estamos organizados, si nuestra planificación pastoral del año responde a este criterio, ¿no? De ser un cauce adecuado para la evangelización del mundo. Y no es de que tengamos que nosotros cambiar el evangelio, cambiar las cosas porque estemos a la moda o para que nos entienda nada más la gente. Es decir, el evangelio no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambia son las formas, los métodos, ¿no? Y ya nos han dicho igual en Santo Domingo, ¿no? El entusiasmo, el ardor. Eso es lo que va a cambiar en nuestra manera de evangelizar el mundo de hoy. Entonces, el Papa nos invita a una salida misionera. Ya nos ha invitado hace más de 10 años, en realidad, ¿no? Esta salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. Es decir, la misión es el modelo, el modo de ser iglesia. Si no somos misioneros, es decir, si no hay una pastoral familiar en salida, no somos hoy o no podemos ser ya cristianos, menos una pastoral. Entonces, tiene que implementar, tiene que revestir, ¿no? Tiene que ser el núcleo, la razón de nuestro quehacer, esta salida misionera. Entonces dice, así la iglesia, podemos decir ahí la pastoral familiar, se hace cercana a las familias. Verbos, que creo que es importante, lo vamos a volver a ver más adelante, nos habla de una pastoral familiar para acompañar, para ayudar y para sostener a la familia en su vida cotidiana. Fíjense que acá no nos está diciendo de que a ver cómo preparamos la charla prematrimonial, qué preparamos después del otro, cómo hacemos esto otro. Nos está invitando, ¿no? Esta salida misionera nos está invitando a llegar a la realidad de la familia. Como en esa realidad tal vez de disgregación, de conflicto, de problema, muchas veces de falta de certezas, cómo como pastoral familiar acompañamos esas realidades. ¿Sí? Nos están llamando a tener una presencia en la realidad cotidiana de la familia. Nos invitan a ayudar esas realidades, esas situaciones. Yo creo que hay muchísimas familias, ¿no? Si ustedes escuchan en los micros, escucha en la calle, en los mercados, escucha a los jóvenes, a los niños, se viven situaciones muy difíciles en las familias. ¿Cómo ayudamos? Y el tercer verbo, ¿cómo sostener? ¿No? Vamos a ir viendo un poco esto más adelante. Entonces, frente a ese desafío, a esa invitación del Papa de salir, de responder a los desafíos, a esta nueva realidad, a estas nuevas situaciones familiares,
nos invita a una creatividad pastoral. Y eso es algo importantísimo, ¿no? Es la presencia del Espíritu, es de donde la creatividad es signo de la presencia del Espíritu Santo. Nuevamente, no hablamos de un cambio o de hacer cosas nuevas porque esté de moda, sino necesitamos hacer un discernimiento espiritual, al estilo, bueno, al estilo de Papa Francisco y los jesuitas, ¿no? Se habla mucho del discernimiento. Entonces necesitamos una creatividad pastoral, recrear lo que hacemos. Es más, yo creo que hay que preguntarnos. Bueno, también vi un material que Beisa creo que les facilitó y lo trabajaron, que justamente se preguntaba eso, ¿no? ¿Qué es la pastoral familiar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su razón de ser? Entonces yo creo que también hay que volver a preguntarnos, ¿no? Es una pregunta que hay que hacernos cada cierto tiempo. Esto nos va a ayudar a generar, a recrear nuevamente, ¿sí? Lo que somos y lo que hacemos como pastoral familiar. ¿Para qué esta creatividad? Para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar. Se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia, ¿no? Todo el tema de la formación. Eso nos dice Amoris Leticia en el numeral 200. Todo el tema de formación. Sí. Ayer nos ha presentado el doctor Genaro un material que creo que es la clave, ¿no? Para hoy entender esta creatividad pastoral. Creo que ese documento, ese material, recoge mucho de este proceso que estamos viviendo como iglesia. Entonces creo que es algo valioso eso, ¿no? También dice, se nos plantea la necesidad de una formación más adecuada de los presbíteros, diáconos, los religiosos, las religiosas, catequistas y otros agentes de pastoral. También en esta semana hemos escuchado a Monseñor Pedro, que nos hablaba justo de temas de la sinodalidad y esa necesidad, ¿no? de la formación de nuestros hermanos sacerdotes, ¿no? Los presbíteros, diáconos, los religiosos, las religiosas, los catequistas y otros agentes de pastoral, ¿no? Aquí está explícitamente manifestado de que la pastoral familiar tiene que ser una transversal. Y cuando hablamos de una pastoral familiar transversal, hablamos de que involucramos a todos los agentes de pastoral, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también es un desafío hoy. ¿Cómo nosotros, siendo miembros de una pastoral familiar, podemos entrar en diálogo, en coordinación con las otras pastorales? Porque parece que muchas veces nosotros mostramos una figura fragmentada de la pastoral. Los niños por su lado, los jóvenes, porque a los jóvenes hay que cantarles, las familias por aquí, los adultos por allá, y nuestra pastoral pareciera que cada uno tiene su pastoral especializada en niño, en joven, en adulto, etc. Y en realidad, la vida no es así, ¿no? La familia no es así. Entonces necesitamos una pastoral donde implique, involucre, coordine todas estas etapas de la vida, ¿no? Porque la familia está formada por diferentes generaciones. Entonces, solo un poco para mencionar y clarificar este tema de la sinodalidad. Para mí el tema de la sinodalidad es todavía un desafío, ¿no? ¿Por qué es un desafío? Porque creo que necesitamos madurar como iglesia en estos dos términos, porque a veces la confundimos. Uno, entender que es un sínodo, que tiene que ver más con una reunión, con una asamblea, ¿sí? Hay una convocatoria donde participan ciertas personas, representantes, sean obispos, laicos, ¿no? El Papa hoy nos habla justamente de la participación de todo el pueblo de Dios, ¿no? Los representantes de todo el pueblo de Dios. Eso es un evento, es una reunión, es una asamblea donde se toca un tema específico y se saca ciertas conclusiones. Pero este otro tema necesitamos también, creo que profundizarlo y también en nuestros grupos, ¿no? Yo no sé si hay algunas personas que, bueno, que son parte de grupos, de movimientos que están en las parroquias y necesitamos profundizar este tema de la sinodalidad.
Cuando hablamos de sinodalidad, estamos hablando de un modo de ser iglesia. Es decir, no es un tema de moda en el que hay que hablar, agotar la reflexión y lo archivamos, ¿no? Y que después venga otro tema. Porque a veces pensamos así también en nuestra pastoral. Cada año cambiamos temáticas y todo, que está bien, pero a veces pensamos que es un tema que hay que reflexionarlo y después dejarlo atrás y archivarlo. Entonces, sinodalidad es una manera, es un modo de ser iglesia. Y es justamente la respuesta a ese sueño que tiene el Papa Francisco de ser una iglesia misionera. Iglesia misionera es iglesia sinodal, ¿sí? Una iglesia que camina juntos, dice, ¿no? Como pueblo de Dios. Entonces, esta sinodalidad tiene tres componentes. El de la comunión, donde todos, ¿sí? Todo el principio de unidad, de pertenencia a la iglesia por nuestro bautizo, estamos unidos a Cristo, en comunión con nuestros pastores, todos los estados de vida, somos un pueblo de Dios, a la cabeza de Cristo. El otro componente es la participación, dice igual en virtud a nuestro bautizo, todos somos corresponsables, no solamente del quehacer, sino corresponsables de la iglesia y de su misión, ¿no? Entonces, desde nuestro bautizo, nosotros asumimos la misión de toda la iglesia. Y la iglesia, ¿sí? Es la que continúa la misión de la iglesia, pero la misión de Cristo. Un texto importante que nos ayuda un poco a comprender mejor este tema es la obra lucana, ¿no? En la teología se llama la obra lucana, el libro de Lucas, que tiene 2 tomos. En el primer tomo nos habla de cómo el Espíritu actúa en Jesús, y lo conocemos como el Evangelio de Lucas. Y en el segundo tomo, segunda parte, que conocemos como Hechos de los Apóstoles, vemos cómo ese mismo Espíritu que descendió sobre Jesús también actúa sobre los discípulos de Jesús. Incluso hay momentos, lugares donde son como un reflejo. Por ejemplo, el momento de la muerte de Jesús, ¿no? Las últimas palabras. El tema del perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen, etcétera. Ese mismo texto está en boca del el primer mártir de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de misión, estamos hablando de que toda la iglesia, todos los bautizados, participamos y continuamos de la misión de Cristo, ¿sí? Entonces, sinodalidad es una manera de ser iglesia que debemos aprender como pastoral familiar, sobre todo creo que es un tema fundamental, porque a veces tenemos movimientos, grupos que trabajan, que ofrecen un servicio a la familia, pero que no se involucran en la arquidiócesis o en la jurisdicción de la iglesia local. Poco más para comprender este tema, incluso tengo aquí un texto bíblico que nos puede ayudar en esa reflexión. Cuando Pablo compara la iglesia con un cuerpo, ¿no? Está en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículos 12 al 27, donde compara a la comunidad con un cuerpo. Y este cuerpo, dice, está formado por muchos miembros. Y esos miembros son diversos. Pero esta diversidad de miembros están unidos por un mismo espíritu, ¿sí? Y más adelante todavía sigue el texto y dice que hay cierto principio de interdependencia, es decir, para que el cuerpo camine, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Es decir, para que el cuerpo camine, necesitamos de todos los miembros, ¿sí? Entonces, de este texto bíblico, yo identifico tres principios que nos pueden ayudar a nuestra pastoral familiar. El primero, el principio de unidad, ¿sí? Es decir, hay un principio de unidad, unidos en Cristo,
todos somos iglesia, nos mueve el mismo espíritu, el principio de unidad es nuestro bautizo, somos todos partes, miembros de ese mismo cuerpo, ¿sí? Sean movimientos, sean grupos, hablando de la pastoral familiar. Pero también en esta unidad hay diversidad, es decir, no todos hacemos lo mismo, no todos los movimientos, los grupos que ofrecen su servicio a la familia, no todos, ¿sí? Son lo mismo, hay diversos, hay diversidad. Yo creo que eso es algo importante también, porque a veces generamos cierto conflicto porque, este otro movimiento hace cosas distintas y está mal. Este otro grupo hace cosas distintas y está mal. Y entonces vemos que a veces pensamos que lo diverso es algo negativo. Y más bien, según este texto bíblico, vemos que más bien lo diverso es algo querido por Dios y que en esa diversidad podemos alcanzar la unidad. Y el último principio que identifico es la interdependencia o complementariedad. Es decir, que entre movimientos, entre grupos, entre diferentes estamentos incluso o estados de vida, hay una complementariedad. En vez de ver a los otros grupos como enemigos, más bien necesitamos ver el aporte valioso que pueden hacer a la pastoral familiar. Entonces, esto un poco en términos de, por ejemplo, de economía o de la empresa, se maneja un término que llaman la sinergia. No sé si han escuchado. ¿Qué es la sinergia? Por ejemplo, en una empresa, por decir, se tiene 3 empleados y a cada uno se le da, ¿no? Al primero usted hace la tarea A, usted la B y el otro la C. Y cada uno hace por su, ¿sí? Hace lo que tiene que hacer, pero en eso no hay sinergia. La sinergia se da cuando entre los tres coordinan y trabajan juntos. Y no es solamente la sumatoria de las 3 partes, sino más bien es el trabajo coordinado con los mismos objetivos, con un mismo norte, ¿sí? Con una coordinación. Y entre los tres pueden hacer mucho más que el A, B y C. Y a eso se llama sinergia. Yo creo que hoy necesitamos más que nunca alcanzar esa sinergia en la pastoral familiar. Es decir, sumar los esfuerzos. Hace 20 años o un poquito más se hablaba de pastoral de conjunto. No sé si algunos que han estado en la formación en esos años, se hablaba bastante. Pastoral de conjunto. ¿Y por qué? Porque la pastoral estaba fragmentada. Cada uno hacía las cosas por su lado. Hoy el Papa nos invita a que para superar incluso esa pastoral de conjunto, nos dice, hablamos de una iglesia sinodal, ¿sí? Donde es importante la comunión, la participación y la misión. Es decir, la pastoral familiar hoy necesita crear esa sinergia entre todas las familias y entre todos los grupos que tienen un servicio con la familia o para la familia. Y creo además que ese trabajo necesita o sería una herramienta importante la creación de un manual de pastoral familiar que un poco nos dé las pautas de qué es la pastoral familiar, hablando en Bolivia, ¿no? Si nosotros vemos, tal vez creo que hay ya mucha experiencia en algunos otros países, hay manuales de pastoral familiar, por eso decía que creo que es importante, por el momento en el que se vive hoy en Bolivia, avanzar en esta herramienta que nos puede mostrar un poco, ¿no? Decía eso el monseñor al principio, seguir avanzando en este servicio de pastoral familiar. Entonces, un manual donde un poco a grandes rasgos nos muestre qué es la pastoral familiar, cómo se forma la pastoral familiar, cuál es su objetivo de la pastoral familiar, cuáles son los servicios de la pastoral familiar. Y creo que es importante ya incorporar ahí esto que nos ha hablado ayer el doctor Genaro.
los itinerarios catecumenales. Y creo que ese es un elemento fundamental que nos tiene que ayudar a hacer esa transición, ese paso, ¿no? De una idea de pastoral familiar dedicada, por decir, a las charlas prematrimoniales o a unos otros servicios, y a abrir nuestra mirada más bien a la realidad que vive nuestra gente. Otra herramienta que creo que es importante, la creación de subsidios, de cartillas, ¿sí? Es decir, material de apoyo y formación sobre estos itinerarios catecumenales para la vida familiar. Y además, por ejemplo, yo decía, he estado trabajando estos últimos años, trabajo en Cativa, y desde hace unos años, en todos los colegios, y eso es algo que además, bueno, viene desde la ONU, ¿no? Este nombramiento del Día de la Familia, y todos los estados lo asumen. Y en Bolivia, todos los colegios, por ejemplo, el día 15 celebran, o en esa semana celebran el Día de la Familia. Pero no hay un material, no hay un subsidio, no hay alguien que nos pueda dar, ¿sí? O pueda acompañar. Imaginen, no sé cuántos colegios habrá en Bolivia, pero por lo menos en Santa Cruz, por ejemplo, son más de 300 colegios de convenio. Y ahí tenemos un campo extenso en el que como pastoral familiar necesitamos hacer presencia, porque ya de antemano ellos, cada colegio está obligado, incluso les piden fotografías a los directores, ¿sí? Mostrando qué hicieron el Día de la Familia. Yo creo que es importante salir a esas realidades, a esos lugares en el que ya hay familias, personas, y tener un material, ¿no? Subsidios que nos ayuden a profundizar justamente esto que queremos que se vaya implementando en nuestras jurisdicciones, los itinerarios catecumenales para la vida familiar. Y finalmente les decía al principio, creo que necesitamos institucionalizar en la pastoral familiar estos tres verbos, el de acompañar, el de ayudar y el de sostener la vida cotidiana de las familias. ¿Sí? Lo podemos llamar servicios, lo podemos llamar ministerios dentro de la pastoral familiar y necesitamos crear estructuras justamente, ¿no? Organizarnos como pastoral familiar para ofrecer este servicio. Gente formada tenemos. Ahí les decía, es muy importante la formación de muchos de nuestros hermanos, de muchas familias. Tienen la experiencia, son personas que dan testimonio con su vida, pero a veces el esfuerzo se convierte en algo aislado. Entonces se va quemando, ¿no? Ese esfuerzo. Necesitamos coordinar, necesitamos crear esta sinergia de energías, de esfuerzos entre los diferentes grupos y movimientos que están al servicio de la familia. Eso es lo que tenía preparado, ¿sí? Así que más bien le doy el paso para la hermana Silenia, que también seguramente tiene algo muy valioso para compartir. Muchas gracias.